Iglesia, es un placer nuevamente estar con ustedes. Este tiempo de enseñanza, de la exposición de la palabra, para que nosotros seamos edificados en la roca que es Cristo y con el único propósito de que el nombre del Señor sea glorificado, sea exaltado en todas las generaciones. Como sabemos, nosotros llevamos el estudio de 1 Timoteo, y vamos a hacer lectura de 1 Timoteo capítulo 4, desde el versículo 12 hasta el versículo 16. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 al 16, y dice la palabra de Dios: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los creyentes. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias. Gracias porque es un privilegio, una vez más, estar exponiendo tu palabra, tu verdad, en tu iglesia, Señor. Gracias porque nos permites seguir congregándonos en nuestros hogares, seguir escuchando tu palabra, escuchando tu verdad. Nos has permitido seguir anunciando, proclamando, Señor, y propagando tu evangelio, Señor, que es el único digno de ser anunciado en todas las naciones. Dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, Padre, para que sea exponiendo fielmente tu palabra. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Como veníamos hablando, 1 Timoteo capítulo 4, el contexto de 1 Timoteo está enmarcado, capítulo 4 está marcado dentro de la apostasía. Y lo vemos claramente desde el versículo 1 hasta el versículo 5, en la cual el apóstol Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, ten cuidado porque algunos apostatarán de la fe. Y vemos que Pablo le da a Timoteo las herramientas para que sepa identificar claramente quiénes son estos apóstatas. Le da la herramienta para que no se desanime por causa de ellos, sino por el contrario, que tome ánimo. Y no solamente a Timoteo, sino también a todos los hermanos de la iglesia. Luego de anunciar y de decir: mire, Timoteo, ten cuidado porque algunos apostatarán de la fe, le dice: mas tú sé buen ministro de la palabra. Sé un buen ministro de la palabra. O como lo titulamos en la predicación pasada, sé un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Sencillo. La parte principal o fundamental para ser un buen ministro de Jesucristo es la siguiente: nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, mira, tú para hacer frente a aquellos apóstatas y para que tú mismo tengas cuidado de ti mismo, y no solamente de ti mismo, sino de toda la congregación, estés sumergido en la palabra. Sumerge tu vida en la palabra. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Que tu pensamiento sea la palabra de Dios, que tu hablar sea la palabra de Dios, que lo que hay en tu corazón sea la palabra de Dios, que lo que haces esté conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Sencillamente porque le dice: mira, Timoteo, le pone de ejemplo el ejercicio corporal, dice: para poco aprovecha, pero tú, ¿qué debes hacer? Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Y veíamos dentro de ese contexto del ejercitarnos para la piedad que demanda disciplina, demanda esfuerzo, que el ejercitarse no es tarea fácil, sino que manda una constante en la vida de la persona.
Igualmente, para la fe, por eso le dice el contexto del pasaje, le dice a Timoteo, Pablo a Timoteo, sumérgete en la palabra. Sumérgete en la palabra. Y terminando en la predicación pasada, veíamos, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. No solamente tú vas a aprender a estar sumergido en la palabra, a descansar en la palabra, ¿cierto? A instruir no solamente a los demás, sino a instruirte a ti mismo, Timoteo, en la palabra, sino que también vas a enseñarle a los demás cómo hacerlo. Y vas a mandarle a que lo hagas, ¿no? Que no esperes solamente el domingo, el jueves, la exposición de la palabra, sino que cada uno en sus casas, en sus hogares, a solas con Dios, se sumerge en la palabra, que su vida esté sumergida en la palabra de Dios. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y de esa manera vas a ser un buen ministro de Jesucristo. Pero, oh sorpresa, entramos al versículo 12 y dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué estaba pasando? Porque Pablo viene exhortando y viene animando a Timoteo, viene diciendo, mire, ten cuidado con los apóstatas, y para tener cuidado, ser un buen ministro de Jesucristo haciendo esto. Pero viene esa trayectoria, pero hay como un brinco en la historia, en la narrativa, y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué estaba pasando? Como bien lo sabemos, Timoteo, el pastor Timoteo, era joven, tenía entre el promedio de la edad de 35 a 40 años, era joven. Si lo comparamos con el pastor de aquí de la iglesia, con uno de los pastores, se puede decir que uno de los pastores de aquí es un bebé, a comparación de Timoteo. Pero, si bien sabemos, la autoridad no la da la edad, sino que Pablo muy claramente y muy cariñosamente le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? La iglesia, como era joven, la iglesia le estaba haciendo como el desprecio, le estaba apartándolo a Timoteo, no lo tenía en cuenta, como que no le prestaba mucho valor ni mucha importancia a lo que el pastor Timoteo le decía a la iglesia. Entonces, Timoteo, siendo un joven, y hemos visto la característica de Timoteo, un joven débil, un joven enfermizo, un joven que necesitaba todo el tiempo ser animado por su apóstol, en este caso el apóstol Pablo. Vemos que aquí vuelve y pasa lo mismo. Le dice Pablo, mire Timoteo, no te preocupes, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno. ¿Y por qué razón lo escribe así? Porque sabía que cada vez que llegaba una carta apostólica a la iglesia se reunía toda, para leer lo que el apóstol mandaba, lo que el apóstol estaba anunciando. Entonces sabía que en ese momento que se leyera 1 Timoteo, toda la congregación estaba reunida y le estaban dando instrucciones generales de cómo debe que portarse la iglesia del Señor, que le está dando instrucciones generales de cómo debe que andar en la iglesia del Señor, cómo debe que escoger a los obispos, a los pastores, ancianos, diáconos. Le está dando instrucciones generales de cómo debe cuidarse de los apóstatas, de cómo debe ser un buen ministro de la palabra. Por tal razón le está diciendo a la iglesia, y le dice a la iglesia, mira iglesia, ninguno tenga en poco la juventud de Timoteo. Y Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno. La edad no caracteriza sabiduría, para nada. En Salmo 119 hay una parte que dice que cuando nos sumergimos en su palabra, estamos siendo más sabios que nuestros enemigos. Vayamos allá, Salmo 119. Sé que lo hemos estudiado y los hemos aprendido, no todo, pero sí lo hemos aprendido gran parte. Y es para meditar un poco. Salmo 119, versículo 98 en adelante. Dice la palabra de Dios, me has hecho más sabio que mis enemigos, pero ¿cómo? Con tus mandamientos, porque siempre está conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Tus mandamientos.
Aquí el salmista nos está mostrando que la edad no es sinónimo de sabiduría, no es sinónimo de conocimiento, sino que la única que da el conocimiento, la sabiduría, la instrucción, la madurez en una persona es la palabra de Dios. Cuando el siervo, cuando el pastor está sumergido en la palabra de Dios, es aquel que tiene esa madurez. Y por eso le dice, más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces, teniendo esto claro, Pablo le dice a Timoteo, mire Timoteo, tu edad no es impedimento, Timoteo, no es impedimento, y ninguno tenga en poco tu juventud. Y aquí viene, como he titulado la predicación de hoy, características de un joven de Dios. Características de un joven de Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y pureza. La pregunta es, ¿qué podía hacer Timoteo para que no menospreciaran su autoridad? ¿Qué podría hacer Timoteo para que no menospreciara su autoridad? Vemos que lo que estaba menospreciando, por eso dice Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces, ¿qué podía hacer Timoteo? Lo que Pablo está mostrando es que un buen ministro de Jesucristo ganará y sostendrá la autoridad requerida para su desempeño ministerial a través de una conducta irreprochable y de un ministerio responsable. Vuelvo y repito, lo que Pablo le está mostrando en esta porción de la palabra a Timoteo es que un buen ministro de Jesucristo ganará y sostendrá la autoridad requerida para su desempeño ministerial, una conducta irreprochable y un ministerio responsable. Y vamos a ver, una conducta irreprochable. Pablo no la describe como el que más grite, como el que se haga sentir, como el que está aquí mando soy yo. No, esa no es una conducta irreprochable. Pablo lo describe con las siguientes características. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y pureza. Entonces, aquí estamos viendo que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, estas son las características que debe tener un joven de Dios, para que tenga su autoridad en la iglesia. En palabra, vamos a ver qué es en palabra. Aquí se nos está enfocando en nuestras conversaciones, pero no solamente se está enfocando en las conversaciones informales que nosotros tenemos, sino que también se está refiriendo en las conversaciones pastorales que tenemos todo el tiempo. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú sé ejemplo de los creyentes en palabra. Quiere decir que cada vez que hables, Timoteo, que hable cosa que instruya, que edifique. No te dejes llevar por las conversaciones seculares, por las conversaciones del mundo. No te dejes llevar por la intención de la carne, que es de caer, ¿no? Sino por el contrario, cada vez que tú hables, Timoteo, que hable palabra de Dios. Que hable palabra de Dios. O sea, en esta parte, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú no puedes ser igual que todos. Tú no puedes ser igual que todos, sino por el contrario, cada vez que tú te dirijas, así sea fuera de la iglesia, debes dirigirte para edificar el alma de aquellos que oyen, Por eso, cuando vamos a Efesios capítulo 4, versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En este sentido, Pablo le está tomando lo que dice Efesios, no en las groserías, porque puede decir que alguno diga, no, pero pues yo no digo groserías. No es que yo no trato madrazos a mi compañero.
no es que yo no digo nada vulgar, pero si no habla aquello que edifica, y estamos hablando de edificación constante del alma de los creyentes, debemos que examinarnos. Debemos que examinarnos. Porque Pablo en Efesios le está diciendo, mire, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ahí está el punto. Y cuando le está diciendo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabras. Quiere decir que cada vez que tú hables, Timoteo, tú debes hablar es aquello que edifique. Que edifique. No solamente en el contexto eclesiástico, no solamente en el contexto de la iglesia, porque es muy fácil hablar palabra que edifique en la iglesia, pero cuando estás afuera es como te demuestra un verdadero cristiano. Lo segundo es que le dice el apóstol Pablo, sé ejemplo en conducta. Conducta. No solamente debemos hablar apropiadamente, sino que debemos comportarnos apropiadamente. Así que si Timoteo quería ganar esa autoridad, quería que la iglesia lo respetara, tenía que ser un buen ministro de Jesucristo. Y tenía que serlo no solamente en palabras, sino en conducta. Que su conducta, que su comportamiento dentro de la iglesia y fuera de la iglesia fuera el mismo, el apropiado, el enseñado por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Esto quiere decir que debemos examinar nuestros hábitos, debemos que examinar nuestras costumbres, la forma como nos relacionamos con los demás. Hábitos, costumbres y la forma como nos relacionamos con los demás. ¿Cómo así? Los hábitos. Nosotros tenemos siempre una conducta constante. Como formamos nuestra vida, así sigue siendo. Por ejemplo, si cuando nos enojamos, tenemos la costumbre de decir malas palabras, pues sencillamente en cualquier momento que nos enojemos vamos a decir mala palabra. Eso es un hábito en nuestra vida. Bien, entonces ¿qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Timoteo, en conducta tú tienes que dar ejemplo. Si tú aquí en la iglesia habla lo que edifica, fuera de la iglesia habla lo que edifica, entonces tu vida en la iglesia debe ser una vida que demuestre lo que la Biblia enseña, y por fuera de la iglesia de igual manera. De igual manera. No debe haber una separación, un vacío, no debe haber una ruptura entre mi vida cristiana y mi vida secular, porque eso no existe. Y es lo que Pablo le está queriendo hacer entender a Timoteo. Timoteo, no existe tal cosa como que yo soy cristiano los jueves, los domingos, y de resto yo soy una persona común y corriente. ¿No? Si tú dices ser cristiano, si tú dices ser hijo de Dios, tu vida debe ser de una conducta intachable dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Tu vida debe estar regida por lo que manda la palabra de Dios. Por lo que manda la palabra de Dios. Y es lo que Pablo le está queriendo mostrar a Timoteo. Timoteo, si la congregación ve en ti buena palabra, una buena conversación, una conversación que edifica, una conversación apropiada, y se ve en ti una conducta apropiada, vas a ganar y vas a sostener esa autoridad requerida para tu desempeño ministerial. Lo vas a lograr. ¿Por qué razón? Porque si nos vemos un poco la historia y el contexto en que se está escrito 1 Timoteo, los falsos maestros que Pablo le dice a Timoteo, manda a callar, su conducta ¿cómo era? En la iglesia mostraba ese amor, ¿cierto? Y que todo era amor, pero en sí, dentro de sí y por fuera de la congregación, ¿qué era lo que se manifestaba y lo que se veía? Que solo les interesaba era a ellos mismos, su beneficio personal. Esa era la conducta, por lo general, de los sumos sacerdotes de la época, de los falsos pastores, de los falsos maestros, de los falsos profetas, y sigue siendo la misma conducta de hoy en día. De hoy en día. Que dentro de la iglesia se muestra algo, su conducta es de una forma, y fuera de la iglesia su conducta es otra totalmente diferente, que solo le interesa en su beneficio personal.
Por eso le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, por lo tanto, tú sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, para que ninguno tenga de qué reprocharte, Timoteo. Para que ninguno tenga excusa de decir: no, pero Timoteo, mire, dice una cosa, en la iglesia se muestra una cosa, pero por fuera de la iglesia es otro totalmente diferente. Que ninguno tenga que decir: pero Timoteo dentro de la iglesia enseña, por ejemplo, amar a su esposa, respetar a su esposa, ¿cierto? Tratarla como vaso más frágil a su esposa, y por fuera de la iglesia, en su casa, vive gritándola, vive madreándola, vive diciéndole que no sirve para nada, tratándolo como el trapo sucio de la cocina. Entonces, ¿cómo va a ganar esa autoridad? ¿Cómo va a tener ese respeto de la congregación? No puede una persona así. No puede. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no te preocupes. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, y vamos para la tercera, en amor. En amor. El pastor debe ser ejemplo en lo que respecta a la preocupación de los hermanos. Debe ser ejemplo. No solamente se debe preocupar por sí mismo, no solamente se debe preocupar porque yo esté bien, porque es que yo tengo todo, porque es que a mí no me falta nada, entonces todo está bien. No. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: mire, Timoteo, preocúpate y sé ejemplo en palabra, conducta y en amor, le está diciendo a Timoteo: Timoteo, preocúpate también por los hermanos, ¿cómo están? No solamente en su área espiritual, sino también en su área material, emocional, física. ¿Cómo están? Que se vea ese interés por tener ese acercamiento, ese acompañamiento de su pastor. Que necesitan de su pastor, llaman a su pastor y el pastor está dispuesto a ir, a orar, a acompañarlos, a estar ahí con ellos, guiarlos, direccionarlos. Necesita alguna ayuda, si el pastor o la congregación puede, se suple, pero que se vea ese amor hacia los hermanos. No que él allá, yo acá, es mi oveja los domingos, los jueves, de resto de semana, no. Él por su lado, yo por el mío. Así no. Pablo por eso le dice a Timoteo: Timoteo, en amor. En amor. Los demás, las demás ovejas, y no solamente las demás ovejas, sino las demás personas, las de afuera, la nube de testigos que tenemos alrededor de nosotros, puede ver el interés de promover la santidad en la vida de cada miembro, en todo lo que sea posible. En todo lo que sea posible. Por eso es necesario estar ahí, presto para servir, presto para edificar, presto para enseñar, presto para que si tienen alguna duda, inquietud, estar dispuesto para solucionarlo. Siempre prestos. Que se vea ese amor y no que, llamó ese hermano, ¿ahora qué querrá? No, será algo, no, es que, no. Debemos estar siempre dispuestos a demostrar ese amor. Y ese amor, por sobre todo, se caracteriza por promover la santidad en la vida de cada uno de los miembros. Por promover la santidad en la vida de cada uno de los miembros. También ese amor se manifiesta que cuando un hermano comete una falta, puede ir el pastor y decirte: hermano, has cometido esta y esta falta, a través de la palabra. Mira, la Biblia dice esto, ser disciplinados. Y también se demuestra ese amor de las ovejas hacia su pastor cuando se deja promover esa santidad. Pero no, pero usted qué me viene a decir, usted es un joven, usted no sabe, pero es que usted no. Ese amor debe ser dirigido tanto del pastor hacia la oveja, para promover su vida de santidad, como de la oveja hacia su pastor. El pastor también debe estar dispuesto a que cuando cometa un error, venga el hermano: mire, pastor, no me gustó esto que hizo, no se manifestó el amor, no se falló en esto. Y en lo que sea posible, tratar de arreglarlo. Pero siempre exhortándonos unos a otros en amor.
De esta manera, ninguno tendrá en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor. La otra característica es espíritu. Espíritu. Y esta parte de aquí de espíritu nos está mostrando de cómo debe estar el espíritu del pastor. No un espíritu vacío, no un espíritu que le falta conocimiento, sino que debe ser un espíritu vivo en la palabra, un espíritu que todo el tiempo esté meditando en ella de día y de noche, que sea como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que puede dar esa palabra a tiempo y afuera de tiempo, que ese pastor de la congregación, en el caso de Timoteo, que Timoteo, cada vez que alguien fuera a él a pedir consejo, diera consejo conforme a las Escrituras. Cada vez que alguien se le acercara a él a hablarle de algún tema, lo direccionara fielmente a la palabra de Dios. Me gusta mucho una frase que utiliza un amigo pastor, que dice que la vida es como un juego de fútbol, partido de fútbol, y que el árbitro siempre va a ser la palabra de Dios. La palabra de Dios, ella es la que va a dirigir, la que va a pitar, la que va a direccionar, la que va a mover. O sea que el espíritu del pastor, la vida del pastor, la mente del pastor, todo el tiempo debe estar sumergida en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Para poder enseñar. ¿Y por qué sabemos que debe estar sumergida en la palabra de Dios? Porque sencillamente la siguiente característica es fe. Fe. Si la vida del pastor no está sumergida en la palabra de Dios, entonces no puede ser un ejemplo de que su vida está plenamente confiada en Dios. No lo puede hacer. No lo puede ser. Acordémonos que fe, Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que fe es que mi vida entera está confiada en Dios, en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, en la soberanía de Dios. Mi vida entera. Por tal razón, la vida debe estar sumergida en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios de esa fe verdadera, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Son muchos los momentos en que los ministros de la palabra vamos a pasar por muchas preocupaciones, por muchas aflicciones, por muchos rechazos, aún desde la misma iglesia, porque pasa por muchos desalientos, por muchos desaires. Pero la vida del ministro de la palabra debe estar sumergida en la palabra para que su fe esté a cada día fortalecida en el Señor. Para que sea cada día fortalecida en el Señor. Y no se deje llevar por esas cosas de la vida, por esas circunstancias de la vida. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú sé ejemplo en espíritu y sé ejemplo en fe. Tu espíritu debe estar lleno de la palabra y tu fe va a ser fortalecida. No te vas a dejar mover por las circunstancias, no te vas a dejar mover por el rechazo, no te vas a dejar mover por ninguna aflicción del mundo. No te vas a dejar mover, Timoteo. Sino que siempre vas a tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La última característica del versículo 12 es en pureza. En pureza. Los pastores debemos ser ejemplos de pureza. ¿Y cómo podemos ser ejemplo de pureza? Muy sencillo. Cuando mi pensamiento y mis hechos están unidos a la ley moral de Dios. O sea, que mi mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. Y como mi mente está llena de la palabra de Dios, mis hechos reflejan
lo que hay en mi mente, lo que hay en mi corazón, palabra de Dios. Pero si mis hechos no reflejan la palabra de Dios, quiere decir que en mi mente no hay palabra de Dios. Sencillo. Muchos critican el cristianismo por esos falsos pastores, falsos profetas que juegan con el evangelio. Pero es que sus hechos muy claramente demuestran que no son verdaderos pastores, que no son verdaderos ministros de la palabra, sino que son lobos disfrazados de ovejas. Lo demuestran sus hechos. Solo faltan con ver sus hechos para darse cuenta si de verdad hay palabra de Dios en su vida o sencillamente esa palabra de Dios la utilizan para hacer mercadería con el pueblo. Por eso es importante tanto ser como hacer. Yo soy cristiano, yo memorizo la palabra, en mi vida hay palabra de Dios, por lo tanto yo vivo conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que significa tener pureza, pureza, que mi vida debe estar pegada a la ley de Dios, pegada a la palabra de Dios. Muchos me podrán tildar de legalista, pero es que Dios nos ha dejado su ley. Miren, aquí está. Dios nos ha dejado su ley para que nuestra vida esté pegada a esa ley, esté pegada a la palabra de Dios. O si no, en aquel tiempo van a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Esos hacedores de maldad, hemos dicho aquí en la congregación, que significa, en el original quiere decir: apartados de mí todos aquellos de ustedes que vivieron como si yo nunca les hubiera dejado una ley, y Él no la dejó. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en pureza. Tu vida, Timoteo, debe estar pegada a la ley de Dios. Tus pensamientos deben estar pegados a la ley de Dios. Tus hechos deben estar pegados a la ley de Dios. No hay discusión, Timoteo. De esa manera ganarás y sostendrás la autoridad requerida para el desempeño ministerial, para el desempeño de tu ministerio, a través de esa conducta irreprochable, Timoteo. Y aquí tenemos las características: palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 características que debe tener un joven de Dios, un ministro joven de Dios. 6 características. Con esas características de conducta irreprochable, Pablo le está diciendo a Timoteo que no van a tener en poco su juventud. Y créanme, iglesia, la iglesia de Éfeso que estaba ministrando Timoteo, viendo esa conducta irreprochable de su pastor Timoteo, ya no tenía en poco su juventud. Ya no la tenía. Pero le dice: no solamente ganamos respeto con una conducta irreprochable, sino que también con un ministerio responsable. Con un ministerio responsable. No solamente mi conducta debe ser intachable, sin mancha, o sea, no quiere decir que no vaya a cometer pecado, sino que vive conforme a la palabra de Dios. Todo el tiempo se esfuerza en vivir conforme a la palabra de Dios. No solamente de esta manera se gana respeto, sino también viviendo un ministerio responsable. Y es donde entra el versículo 13 hasta el versículo 15. Dice la palabra de Dios: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. A todos. Timoteo tenía que ser responsable en la administración pública de la palabra. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Las actividades que se están reflejando, que se está refiriendo en este pasaje, no son actividades que solo se desarrollen en privado, como que yo leo la Biblia en privado, yo aprendo en privado, yo me estudio en privado. No,
las actividades que se está diciendo aquí en el versículo 13, dentro de todo el contexto de 1 Timoteo 3, nos lo muestra que son actividades que se están realizando públicamente. Entonces, ¿qué está diciendo? Entre tanto, tú, Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿En dónde? En la congregación. Cuando vemos la palabra ocúpate, no hace referencia solo en un momento específico. No, Timoteo, es que tú te vas a ocupar solo para el domingo. No. Cuando vemos la palabra ocúpate, está refiriendo a que todo su estilo de vida sea envuelto por las presentes actividades. O sea que Timoteo todo el tiempo, ese es 24/7, que tenía que estar en la lectura, exhortación y enseñanza de la palabra de Dios. Todo el tiempo. La labor de un pastor no es solamente jueves, por el caso de la puerta estrecha, no es solamente los jueves, no es solamente los domingos, sino que la labor de un pastor es todo el tiempo. 24/7. Viene a mi mente una historia. Yo sé que la he contado muchas veces, pero pues es un poco graciosa, pero también para reflexionar. Había una maestra que le estaba preguntando a sus niños qué querían ser cuando fueran grandes. Y empezaron a responder: yo quiero ser policía, yo quiero ser piloto, yo quiero ser médico, yo quiero ser bombero. Cada niño estaba respondiendo lo que quería hacer. Cuando llegó un niño, le dice este niño: maestra, yo quiero ser pastor. La maestra, muy contenta porque es creyente, le dijo: uy, qué buena decisión. ¿Y por qué quiere ser pastor? Le dice este joven, este niño: porque los pastores no hacen nada. Esa es una mala idea del oficio pastoral. Porque una de las labores más arduas, de mayor trabajo, es esta, es el oficio pastoral. Porque nosotros dedicamos todos los días de la semana para el estudio de la palabra, para la enseñanza de la palabra. Todo el tiempo estamos en la lectura, en la enseñanza de la palabra, en la exhortación de la palabra, con uno, con otro hermano, con uno mismo, con los mismos pecados que nosotros tenemos. Entonces, exhortándonos, preparando los temas, preparando cada porción de la palabra y para venir a exponerla. Y pasa el domingo y llega el lunes y nuevamente a todo el ciclo. Por eso la palabra ocúpate es bien importante y es bien específica en este texto. Quiere decir, Timoteo, tu vida va a estar todo el tiempo moviéndose en la lectura de la palabra, en la enseñanza, en la exhortación, todo el tiempo, Timoteo. ¿Querías trabajo, Timoteo? Aquí tienes trabajo, Timoteo. La responsabilidad del pastor es grande. Predicar todo el consejo de Dios es una tarea ardua. Nosotros no venimos acá a predicarnos a nosotros mismos. Nosotros no venimos acá a predicar nuestros pensamientos. Nosotros no venimos acá a predicar nuestras emociones. Es que yo siento, es que yo pienso, es que yo anhelo. Yo anhelo muchas cosas, yo deseo muchas cosas para la iglesia, para el templo. Pero no venimos aquí a predicar lo que hay en nuestro corazón. Venimos a predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que explicamos lo que Dios ha dicho en su palabra. Y vaya qué tarea tan difícil. Porque en el momento de que decimos algo que Dios no ha dicho en su palabra, nosotros vamos a rendir cuenta de esas cosas que hemos enseñado, sean buenas o sean malas. Por eso esta labor es de responsabilidad, esta labor es de dedicación. Y yo sé que aquí el grupo de predicadores, el pastor Pedronel y el grupo de predicadores, sabemos esa tarea tan ardua que tenemos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, nos predicamos a Cristo y a este crucificado y a este vivo y a este glorificado. A Él es el que predicamos, el Evangelio de Dios. El Evangelio del Dios viviente.
el misterio de la piedad. Vaya qué tarea, pero una tarea honrosa, honrosa. Por eso le dice Pablo a Timoteo, no solamente tú tienes que ser intachable en tu conducta. No, Timoteo, tú debes que ser responsable en tu tarea ministerial. En tu tarea ministerial. Versículo 14 del 16. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debía tener cuidado de la gracia que se le había otorgado. Timoteo debía tener cuidado de la gracia que se le había otorgado. No solamente Timoteo tenía que ser responsable de la administración pública de la palabra, sino que debía tener cuidado de la gracia que se le había otorgado. Dios no solo nos asigna una labor dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, sino que nos capacita para su desempeño. Nos capacita para su desempeño. Los pastores de la puerta estrecha no estamos puestos aquí solo por capricho, solo porque Dios dijo, no tenemos a nadie más que poner, no, nosotros somos un accidente. Hay muchos predicadores mejores que nosotros, y lo sabemos. Pero si Dios nos ha puesto aquí, y nos ha puesto en esta labor de pastor, no solamente nos ha colocado, nos ha asignado este oficio, sino que nos ha dotado y nos capacita día tras día para su desempeño, para el desempeño de este oficio pastoral. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. A través de su palabra. Él da dones a sus hijos y se espera que no seamos como ese siervo malo y negligente que fue y escondió su talento o su don. Para cuando vino el Señor, digo, mira, aquí está porque tuve miedo de ti. No, sino que seamos como los otros obreros que fueron y prosperaron y trajeron más talento del que tenían. Eso es lo que espera Dios. Y no solamente Él nos ha asignado una labor dentro del cuerpo a los pastores o a los predicadores, no, sino a cada uno de los miembros de la iglesia nos ha asignado una labor específica dentro de su cuerpo, dentro de la iglesia local. Y también nos ha capacitado para su desempeño, para el desempeño de esta labor. Nos capacita diariamente, nos da dones, nos da talentos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con estos talentos? ¿Estamos teniendo cuidado de la gracia que se nos ha otorgado o estamos jugando con su bondad? ¿O estamos jugando con la bondad de Dios? Un momento, vayamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 11, versículo 22. Dice la palabra de Dios, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Fácil. ¿Qué estamos haciendo? Hermano, no es fácil venir domingo tras domingo, jueves tras jueves, a predicar la Escritura, a aplicar las Escrituras y volver el lunes a seguir estudiando la Escritura para aplicar las Escrituras y predicar las Escrituras. No es fácil. Y más cuando nos damos cuenta que muchas de las cosas que predicamos, muchas cosas que hemos dicho a la luz de la Escritura, porque predicamos solo lo que dice la Escritura, los hermanos le entra por un oído y le sale por otro. ¡Hombre, qué duro! Pues si la iglesia no prestara atención a la predicación. Pero sabemos que el que hace la obra es Dios. Es Dios. Y no solamente con las ovejas, sino con uno mismo. Luchar día tras día con esos pecados que hay en nosotros, que solo por la palabra de Dios es que podemos hacer frente a esos pecados.
Por eso tenemos que tener cuidado de la gracia que nos ha sido otorgada. Dice el versículo 15, ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles cosas? En el predicar la palabra, en la lectura de la palabra, en la exhortación de la palabra, en la enseñanza de la palabra. Tenemos que ocuparnos todo el tiempo de ello. Ocúpate de estas cosas. Permanece en ella. No solamente te dice ocúpate, sino permanezca. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando un verdadero pastor hace responsablemente su labor ministerial, sale ganando toda la iglesia. Toda la iglesia. Porque va a predicar palabra fiel a toda la iglesia. Se va a instruir fielmente a toda la iglesia. Se va a edificar sobre la roca a toda la iglesia. Por eso dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No solamente se aprovecha uno mismo, sino que hace aprovechar a toda la congregación. Pero si un pastor es negligente en su trabajo pastoral, se nota, porque sus predicaciones no están sustentadas en la palabra, no edifica. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no te preocupes, toda esta labor ardua que tú estás haciendo, no solamente te va a aprovechar para ti mismo, sino para todos aquellos que te escuchan, Timoteo, que te escuchan. Nosotros debemos servir al Señor todo el tiempo. Todo el tiempo debemos que servir al Señor. Que pongamos siempre nuestros ojos en Jesús. La juventud de Timoteo no sería un obstáculo y la iglesia sería edificada bastantemente por esa conducta irreprochable y por esa buena labor ministerial. Y termina el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de las doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? Porque, como decíamos al inicio de la predicación, el contexto del capítulo 4 es la apostasía. Y esta apostasía estaba rodeando a la iglesia de Éfeso. Las garras de esta apostasía de los apóstatas estaba todo el tiempo rodeando a la iglesia de Éfeso, tratando en qué momento podía entrar y agarrar su presa y matar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Todo el tiempo enseñar la doctrina, el misterio de la piedad, todo el tiempo. Por eso el capítulo 3 le dice, mire, el centro de todo es el misterio de la piedad. Predique tú en ello, persiste en que tú todo el tiempo, tu vida todo el tiempo debe estar permeada todo el tiempo de la palabra de Dios, de la doctrina, del misterio de la piedad. Y tú todo el tiempo vas a enseñar la doctrina de Dios, el misterio de la piedad, todo el tiempo. Persiste en ello. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué? Sencillo. Para que, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Con esto no estoy diciendo que la salvación es por obras, para nada, iglesia. Con esto estoy diciendo que la única que salva es la palabra de Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, persiste en la palabra de Dios. Persiste en la palabra de Dios. Todo el tiempo. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Persiste en la palabra de Dios. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Por la obra de quién? De la palabra de Dios. Y a los que te oyeren. ¿Por qué? ¿Por tu labor? No. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Vamos a orar, iglesia. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo que nos has dado de predicar, Señor, de compartir, de aprender. Gracias porque eres tú el que dirige nuestras vidas a tu ley. Que nuestros pensamientos, Señor, estén pegados a tu ley. Que nuestros hechos, Señor, estén pegados a tu ley. Con el único propósito de que tu nombre sea exaltado y glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.